Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es para mí un gozo poder estar esta noche compartiendo con ustedes la palabra del Señor y qué bueno verles conectados en esta reunión general, aprovechando bien el tiempo y listos para la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la exposición de su palabra. El pastor Manuel me solicitó que le apoyara con la enseñanza debido a que ha estado ministrando, como nos ha compartido ya, en la zona norte de nuestro país, haciendo entrega de donaciones a personas que se han visto afectadas por los fenómenos naturales y por la pandemia también, pero además de lo material que puede llevar a esas personas, ha estado compartiendo también el mensaje del Evangelio. Así que como iglesia debemos de mantenerlo presente en nuestras oraciones para que por medio de esta labor sea manifestado el amor de Cristo a todas esas personas. Esta noche he preparado un estudio porque los jóvenes me pidieron hace unos días que comparten el grupo de trascendente de nuestra iglesia acerca del profeta Daniel. Y el profeta Daniel, para mí, el libro y la vida de este hombre es de las cosas que más me cautivan en la escritura, no solo por la profecía, sino por la persona misma de Daniel. Y de ver cómo Dios honró a este hombre que fue fiel al Señor durante toda su vida. Así que esta noche a mí me gustaría compartir con ustedes una enseñanza extraída de este maravilloso libro, a donde la fidelidad de Dios está presente todo el tiempo, pero también la recompensa del Señor para aquellos que genuinamente le buscan agradar con una vida santa. Y viene a mi memoria las palabras del apóstol Pedro cuando nos hace ese recordatorio: sino como aquel que os llamó es santos, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acompáñenme en oración antes de iniciar con el estudio de la palabra en esta noche. Dios, te damos gracias porque tu fidelidad es para siempre, tu misericordia es para siempre, y por medio de tu palabra podemos verla, Señor. Podemos ver tu majestad, podemos ver tu gloria. Podemos ver, Señor, tus atributos manifestados, reflejados en la Escritura. Eres el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, ahora y siempre, y serás el mismo por los siglos de los siglos. Y tenemos en tu palabra, la palabra certera, la que da alimento a nuestra vida, Señor. La que nos sustenta en medio de un mundo, Señor, convulso, de un mundo confuso, con ideas confusas, Señor. De un mundo, Señor, idólatra. Y así como a Daniel le tocó vivir en medio, Señor, de un pueblo pagano, a nosotros los creyentes nos ha tocado y nos toca estar esperando tu venida en medio de un mundo en las mismas condiciones. Sin embargo, Señor, así como Daniel fue portador y testimonio para aquel mundo, tú deseas que nosotros seamos portadores del Evangelio y testimonios para este mundo. Señor, te pedimos que en esta noche, a través de tu palabra, puedas hablar a nuestros corazones, nos puedas hacer reflexionar, meditar en ella, y nos desafías a vivir vidas santas y piadosas como la de este hombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar en esta noche una porción del libro de Daniel. Específicamente el capítulo 9. Los capítulos del 1 al 6 los he dejado para los jóvenes, pero quiero compartir con ustedes en esta noche el capítulo 9 del libro de Daniel. Antes de empezar con la lectura del capítulo, solamente quiero recordarles acerca de cómo fue la vida de Daniel, o lo que sabemos acerca de la vida de Daniel por medio de la Escritura. Empezando el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 1, nosotros leemos que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que en esos versículos nos dan el contexto histórico del tiempo de Daniel. Dice que fue el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Si nosotros vamos a la historia universal, nos damos cuenta que Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, que había sido entregada por mano del Dios Todopoderoso a Nabucodonosor. En ese momento todavía Nabucodonosor no era rey de Babilonia, porque el rey era su padre, pero estaba su padre ya falleciendo y terminando sus días, y Nabucodonosor iba a ser el futuro rey de Babilonia. Y cuando Nabucodonosor regresaba de la guerra, pasó por Jerusalén, invadió la ciudad, y en ese momento dice que tomó los utensilios de la casa de Dios, porque Dios le entregó en sus manos al rey y a la ciudad, pero también a un grupo de jóvenes especiales. Dentro de ese grupo de jóvenes se encuentra Daniel. Y no solo Daniel, la Biblia no nos dice cuántos son, pero sí nos recuerda que era Daniel y 3 más, que son mencionados por nombres: Ananías, Misael y Azarías. Y esos jóvenes tenían una edad que rondaba entre los 15 y los 17 años. Podemos decir que estaban en plena adolescencia y eran llevados cautivos a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. Pero vamos a saltarnos todos esos capítulos y vamos a llegar al capítulo 9 del libro, que es el que me interesa en esta noche poder compartir con ustedes. Yo estoy convencido que uno puede conocer mucho del corazón de un hombre y de una mujer cuando lo escucho orar. Y en el capítulo 9 de Daniel tenemos la oración de Daniel. Y a través de esa oración creo que podemos escuchar el palpitar de su corazón. Porque Daniel no era un hombre que solamente estaba orando a Dios, sino que al mismo tiempo estaba adorando a su Dios. Y hay 2 cosas que están presentes en esa oración que Daniel hace. La primera es el alto conocimiento del Dios del cielo y de la tierra y de su carácter. Y eso provocaba en Daniel la más profunda reverencia. Y la segunda cosa es una genuina preocupación por la condición espiritual particular de Daniel, pero también del pueblo. Y esa segunda cosa, esa genuina preocupación de la condición espiritual de un pueblo o de uno mismo, se deriva del conocimiento que tenemos del Dios del cielo, de la tierra y de su carácter. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta esta noche. Cuando usted ora, toma conciencia de a quién se está dirigiendo. Nuestras oraciones son levantadas delante del Dios Santo, delante del Dios Todopoderoso, para el que no hay nada imposible, para el que gobierna con total autoridad sobre el universo, para el que ejecuta su voluntad, y nadie hay, absolutamente nadie hay que se pueda oponer a él. Cuando usted ora, lo hace de forma reverente y al hacerlo reconoce que Dios es santo y evalúa su vida, su condición espiritual antes de dirigirse a Él. ¿O es la oración para usted solamente un rito, una obligación o un recurso de emergencia? Vamos a ver cómo oró Daniel y vamos a extraer una enseñanza poderosa acerca de la oración de Daniel. Acompáñeme capítulo 9 y vamos a leer del capítulo 9 del versículo 1 al versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Daniel 9,
versículo 1 al versículo 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que le habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué poderosa oración. Y la verdad es que esta oración es impactante. En la escritura del Antiguo Testamento solamente encontramos una oración muy similar a la de Daniel, cuando Nehemías se postró delante de Dios y oró al darse cuenta de la condición de los de la cautividad y de la destrucción de Jerusalén. ¿Recuerdan cómo lo relata Nehemías?
Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías reaccionó así al recibir la noticia de la situación del pueblo y de la ciudad de Jerusalén, y Daniel reaccionó y oró de la forma en que lo hizo al estudiar la Escritura. Si usted va al versículo 2 del capítulo 9 de Daniel que acabamos de leer, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, ¿a qué libro se refiere Daniel? ¿A qué rollos? Daniel estaba estudiando la profecía de Jeremías, y cuando estudiaba la profecía de Jeremías, si usted busca en su Biblia, en el capítulo 25 de Jeremías, los versículos 11 y 12, encontrará lo siguiente. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y más adelante, siempre en Jeremías, capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí encontramos la primera enseñanza de este capítulo y de la forma en la que Daniel estaba orando. Y es que Daniel hizo una oración verdadera en todo sentido. Hizo una oración verdadera como respuesta a la palabra de Dios. Al estudiar la Escritura, Daniel supo que Jerusalén debía permanecer asolada durante 70 años como consecuencia del pecado de Israel. Y en ese momento, ahí por el año 538 antes de Cristo, habían pasado ya casi 70 años de Daniel sirviendo en Babilonia, desde el año 605, cuando fue tomada Jerusalén, y casi 50 años de la total desolación de Jerusalén y de la destrucción del templo de Salomón, que fue en el año 586 antes de Cristo. Así que Daniel, estudiando la Escritura, reconoce el momento del tiempo en que vivía y se vuelve a Dios apelando el cumplimiento de sus promesas. Y me surge una pregunta. ¿Estamos siendo nosotros diligentes en el estudio de la Escritura y reconocemos el tiempo en que estamos viviendo? ¿Somos movidos a orar partiendo de la palabra de Dios o todavía perdemos el tiempo orando por las cosas incorrectas? Es probable que alguien se pregunte, si Daniel leyó al profeta Jeremías y Dios había dicho 70 años en la cautividad y Dios siempre cumple su palabra, ¿por qué Daniel tenía que orar? ¿Para qué orar si sabemos que Dios hace siempre su voluntad? ¿O por qué debemos de orar por cosas que van a suceder porque Dios ya ha dicho que van a suceder? ¿O por cosas que no van a suceder? Y ese es un razonamiento meramente humano que no se puede permitir en la mente de un cristiano. Aunque son preguntas que nos pueden surgir. La respuesta es la siguiente, querido hermano. Cuando usted ora, o cuando yo oro, descubro los propósitos de Dios. Y cuando oramos,
conforme a la Escritura. Alineamos nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Por tanto, la oración no es para Dios. La oración es para nosotros. Por medio de ella, alineamos nuestros pensamientos con el pensamiento de Dios. Alineamos nuestros corazones con la causa de Dios y decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, Dios, la tuya, no la mía. Y aquí podemos encontrar, entonces, que entre la oración y la palabra de Dios hay una ligadura que las mantiene inseparables. Permítame darle dos versículos que se encuentran en el salmo más largo de la Escritura, en el Salmo 119. Dos versículos. El versículo 24 del Salmo 119 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y el versículo 99 de ese salmo dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el salmista lo que está haciendo es reconociendo que la palabra de Dios es verdad, que se deleite en la palabra de Dios, que el consejo de la palabra de Dios lo hace más inteligente que todos los maestros que pueda llegar a tener, y que la palabra de Dios es el fundamento para su vida. Y al orar, así como Daniel oraba, partiendo de la palabra de Dios, me estoy identificando con el Señor. Y estoy orando de forma inteligente. Pero es imposible orar de forma inteligente si desconozco la palabra de Dios. Ningún cristiano puede decir que ora conforme a la voluntad de Dios si desconoce la palabra de Dios. Leí una reflexión del pastor John MacArthur en uno de sus libros y él decía lo siguiente referente a este punto de la oración. Si usted puede leer la palabra de Dios y no ser llevado a la oración, entonces usted no está escuchando lo que está leyendo, porque lo que usted está leyendo debe ser la causa de confesión de pecado en su vida o alabanza y gratitud a Dios por la bendición que usted ha leído o gratitud por el plan que ahí se está desarrollando. Cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos esos hermosos salmos que hablan acerca de los atributos de Dios, ¿qué anhelamos en oración? ¿Tener comunión con Él? Cuando en la Escritura encontramos esos versículos que hablan acerca de las bendiciones de Dios para los creyentes, ¿son nuestras oraciones una alabanza al Señor por lo que promete? Cuando la Biblia nos enseña acerca de las recompensas que Dios tiene para los santos, oramos porque anhelamos disfrutar esas recompensas. Cuando Dios habla en su palabra y señala nuestro pecado, oramos inmediatamente confesándolo y pidiéndole un perdón genuino al Señor. Y cuando el Señor nos habla de juicio a través de su palabra, oramos anhelando evitarlo. ¿Y qué pasa cuando Él habla acerca del infierno? ¿Es acaso en ese momento que nos ponemos de rodillas delante de Él y oramos por los perdidos? La palabra de Dios es la causa de la oración y es lo que enmarca nuestra vida de oración y la moldea. Mire ahora lo que hace Daniel en el versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, Daniel nos está enseñando acá que la oración verdadera se caracteriza por un fervor piadoso y por abnegación. ¿Cuál es la actitud de Daniel? ¿Cómo estaba su vida espiritual?
Yo puedo ver en Daniel a un hombre que se humilla delante de Dios y en esa posición humilde hace una confesión. La vemos en el versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Y Daniel adopta una posición de reverencia delante de Dios. Y esa es la actitud apropiada de la oración. La oración de Daniel se caracteriza por la pasión. No sé si lo puede ver en el verso 3. Daniel no ora como muchos lamentablemente oran hoy en día, de una manera superficial, con vanas repeticiones. Más parece un ritual y un rezo. No, Daniel no lo hace así. Daniel nos dice que él volvió su rostro. Eso significa que no fue algo que hizo de forma superficial, sino que se enfocó directamente en Dios. Fue persistente e intenso en su oración. Y él dice, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y esas son peticiones extendidas. No comió nada, no bebió nada. El cilicio y la ceniza son indicadores culturales de humildad. Daniel se estaba humillando delante de Dios y en esa posición oró a Jehová, su Dios. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de orar sin cesar. Y eso es lo más persistente que uno puede ser, sin cesar. Daniel estaba siendo persistente en la oración. Cuando uno recuerda el relato en Lucas del Señor Jesucristo enseñando a sus apóstoles, en el capítulo 11, hablando precisamente del tema de la oración, les hacía una pregunta. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él y a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Pero el punto aquí no es que usted sea un inoportuno. El punto aquí es el contraste de esta enseñanza del Señor Jesucristo acerca de la oración. Y dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros hacemos caso a esta ordenanza del Señor de ir con pasión y vehemencia delante del Dios Todopoderoso, pedirle para que nos dé, buscar para que hallemos y llamar para que nos abra por medio de la oración? Y el Señor Jesucristo seguía enseñando, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y el Señor está poniendo aquí en realce el significado y el sentido de la oración y la forma en la que se debe de orar. Y Daniel es un buen ejemplo de cómo orar de manera persistente. Dios nos dice, sean persistentes en la oración, pero persistan en aquellas cosas que están alineadas con mi palabra. Entonces tenemos que la oración, que es generada por la palabra de Dios, va a estar arraigada en la voluntad de Dios y se va a caracterizar por la pasión. Esa oración no solo busca conocer el plan de Dios y no solo busca ver el plan de Dios cumplido, sino que busca ver el plan de Dios cumplido ahora. Y hay un anhelo y hay una pasión involucrada. Y eso lo podemos ver en estos primeros 3 versículos de la oración de Daniel. Pero en cuarto lugar, esa oración verdadera se identifica por la negación de uno mismo.
Mire cómo dijo Daniel. Y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, versículo 4. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel viene y dice, Señor, yo soy un pecador. Y de hecho no tengo el derecho de demandarte nada. Así que esta oración, desde el comienzo, es un reconocimiento de la propia indignidad y un sentido de negación de sí mismo. Y entonces la oración busca no solo conocer la voluntad de Dios y no solo verla cumplida, sino verla cumplida sin importar lo que me cueste a mí. En quinto lugar, esa oración de Daniel es una oración intercesora, porque Daniel se identifica con el pueblo de Dios. No es egoísta. Si se acaba de negar a sí mismo, no puede ser egoísta. No va a estar buscando tomar lo que puede. No va a ser una persona posesiva para sus propias metas. No está orando diciendo, Dios, yo quiero alcanzar esto. No. Cuando nosotros leemos los versos del 5 al 15, fíjese, y lo animo a que lo pueda contar. Vea cuántas veces él dice, nosotros, nuestro y todo Israel. ¿Cuántas veces dice hemos? Fíjense bien, versículo 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra, la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Los contó una y otra vez. Él está diciendo, quiero incluir a todo el pueblo de Dios, todos nosotros. Ese es nuestro problema. La esencia de la verdadera oración intercesora es que es más grande que cualquier individuo
que cuando realmente oramos nosotros nos hacemos a un lado y estamos perdidos en las necesidades de otros. Y entonces podemos decir que esa verdadera oración no solo busca conocer el plan de Dios, no solo busca verlo cumplido, no solo busca verlo cumplido de forma inmediata, sino que además busca verlo cumplido sin importar lo que me cueste por causa de otros. No es una oración de Señor, haz esto que me gustaría para mí. Es una oración de Padre, por favor, hazlo para que tu pueblo sea bendecido. En sexto lugar, en esa oración de Daniel, encontramos una confesión profunda, una confesión que fortalece a la oración. Daniel dice en el versículo 4, hice confesión. Daniel no está escondiendo absolutamente nada. Daniel sabía que los años de la cautividad eran la voluntad de Dios, pero no eximía de la responsabilidad del pueblo de Israel y de la nación de Israel que habían pecado en contra de Dios. Y en el versículo 20 del capítulo 9 también de Daniel, dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Querido hermano, confesar nuestros pecados es decir lo mismo que Dios está diciendo acerca del pecado. Es estar de acuerdo con Dios con respecto al pecado. Y Daniel reconoció delante de Dios su pecado y los pecados de su pueblo. Realmente él le estaba diciendo, Señor, nosotros te damos gracias porque ya nos perdonaste, pero confesamos estas cosas. Y la confesión es esencial en la verdadera oración. La verdadera oración entra en la presencia de Dios con un sentido de la santidad absoluta de Dios. ¿Recuerda lo que le decía al principio? ¿Está usted consciente al momento de orar delante de quién está llevando sus oraciones? Isaías, cuando estaba delante de la presencia del Señor, tembló y reconoció inmediatamente su pecado. Dijo, la verdad, soy muerto, soy un hombre de labios inmundos. ¿Qué hay de nosotros cuando estamos delante de Él? ¿Cómo pretendemos llegar delante del Señor? ¿No le parece que a veces queremos llegar con ciertas lisonjas delante de Dios? No, querido hermano, no podemos llegar así delante del Dios Todopoderoso, delante del Dios Santo. Aprendamos de cómo Daniel llegó delante de su presencia con esta magnífica oración, reconociendo la santidad del Señor por un lado y la pecaminosidad propia y del pueblo por otro. Así que la verdadera oración se fortalece en esa confesión del pecado. La esencia de lo que es la confesión en la oración es ir a la presencia de Dios Santo con un reconocimiento de que usted no está vestido de la forma apropiada para estar ahí, a no ser por la justicia de Cristo que lo ha cubierto a usted y a mí. Y ciertamente a la luz de eso uno debe hacer a un lado toda la pecaminosidad. En otras palabras, antes de orar debemos de preparar nuestro corazón para ir delante de la presencia de ese Dios Santo. Tomar plena conciencia. La confesión era parte diaria de la vida de Daniel y debería de ser parte diaria de nuestras oraciones. Constantemente debemos venir al Señor a confesar nuestros pecados. El hecho de que Daniel confesara su pecado en esta porción de la Escritura no significa que nunca antes lo hubiera hecho.
No quiere decir que él se esperó para que hubiesen grandes acontecimientos y decir, ok, yo necesito orar por algo que es muy grande, Señor, confieso mi pecado. No, no, no. No se trata de eso, aunque la mayoría de nosotros hacemos eso. No enfrentamos nuestro pecado a nivel diario. No lo enfrentamos en la vida diaria. Tendemos a acumularlo hasta que llegamos, por así decirlo, a un límite, hasta que llegamos a la comunión o hasta que llegamos al desastre. Cuando estamos a punto de perder el trabajo, de perder la empresa, cuando no sabemos lo que está pasando y por qué las cosas nos están saliendo mal, cuando estamos a punto de perder el matrimonio, la familia, ahí queremos venir al Señor en oración y confesar nuestros pecados. Sin embargo, la vida de Daniel no era así. Nosotros de repente nos volvemos personas que confesamos mucho, pero Daniel confesó su pecado en todo tiempo. Y usted y yo debemos de procurar hacer exactamente lo mismo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en ese momento de confesión, el corazón del creyente se aviva y se prepara para el movimiento de Dios. No lo voy a pedir que lo busque, pero lo puede anotar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Si usted lee los versículos del 6 al 36, va a encontrar cuando Ezequiel vino a Dios trayendo un gran avivamiento del pueblo, porque hubo una respuesta tremenda después de un momento de confesión auténtica y genuina. Y ese versículo 36 de segunda de Crónicas 29 dice: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En el capítulo 9 también del libro de Esdras, en los versículos del 4 al 15, encontramos un cuadro semejante cuando la palabra de Dios avivó los corazones de la gente en preparación para ver manifestado el poder de Dios, la operación de Dios en medio de todas esas personas. ¿Y qué hubo antes? Una gran confesión. En el capítulo 1 y en el capítulo 9 de Nehemías vemos lo mismo. Y si vamos a los evangelios, en Mateo capítulo 3, encontramos predicando a Juan el Bautista, declarando que él es el Mesías, el que está por venir, y llama al pueblo a confesar su pecado, a arrepentirse y producir frutos dignos de arrepentimiento. Así que la confesión debe de ser parte integral de nuestra vida y parte integral de nuestras oraciones. Número 7. La verdadera oración intercesora depende de la persona de Dios. Depende exclusivamente de Dios. Fíjese bien. Si Dios fuese como los dioses paganos, piense por un momento en los dioses de los filisteos, en los dioses de los griegos y en los dioses romanos. ¿Cómo eran estos dioses? Los pintaban como dioses malos, terribles, crueles. ¿Usted cree que si Dios fuese de esa forma, realmente valdría la pena pedirle perdón? La respuesta es no. Pero nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, no es como esos dioses. Nosotros oramos a Dios por perdón y oramos confesando y clamando a Dios a favor del pueblo e intercedemos por las necesidades de otros porque sabemos y creemos que Dios oye y responde. Y toda la oración entonces se basa en la persona de Dios. Él mismo nos ha demandado que llevemos nuestras súplicas, nuestros ruegos, con acción de adoración, con alabanza, con gratitud en el corazón y con fe delante de Él, porque Él responderá. Él fue el que dijo: clama a mí y yo te responderé. Y miren la oración de Daniel cómo se desarrolla entonces. En el versículo 4 dijo: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande. Y en primer lugar, él le dice grande, y esa palabra significa poderoso.
En otras palabras, oró a Dios porque Él es lo suficientemente poderoso y bueno como para responder. Él no es impotente, Dios es omnipotente, el que puede cambiar las circunstancias de nuestra vida, el que tiene todos los recursos infinitos a su disposición. Y le dice, tú eres el Dios que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. ¿Sabe qué estaba recordando Daniel? Cuando Israel salió de Egipto, guiado por Moisés. Y es maravilloso aún orar a un Dios que es omnipotente. ¿Se imagina que tuviese que orar a un Dios que solo fuera la segunda deidad más poderosa y tuviese que llevar todo a alguien más? Esa sería una situación sin esperanza. Pero nosotros estamos orando al Dios Todopoderoso. Y Daniel no solo le dice que es grande, sino que le dice que es majestuoso. Y eso significa que es merecedor de toda la honra, que debe de ser glorificado, que esté exaltado, pero que nosotros le reconocemos y le adoramos, le alabamos, porque Él es digno, es el más poderoso, es el más majestuoso. Y observe qué más. Le dice que guardas el pacto. Así que no solo vemos su poder y no solo vemos su majestad, sino que además vemos su fidelidad. Cuando Dios hace una promesa, Dios la guarda. Él hizo un pacto con su pueblo y Él nunca los iba a dejar. Y si ellos se arrepentían, ya les había dicho que los iba a perdonar. Y si ellos le obedecían, Él les había dicho que los iba a restaurar. Y Dios iba a guardar su promesa. También le dijo que guardas la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Misericordia para los que lo aman. Esta semana escuchaba una predicación en una emisora cristiana. Y el predicador decía, ¿te has puesto a pensar qué es más grande? ¿Si la ira de Dios o el amor de Dios? Y dicen, son iguales, son igualmente grandes porque provienen del mismo Dios. Y pienso por un momento que Dios tiene misericordia para los que lo aman. Y esa palabra que se usa ahí en Daniel realmente es la palabra amor. Él va a perdonar al que confiesa su pecado porque le ama. Él nos va a conceder lo que pedimos en su voluntad porque Él nos ama. Y una cosa es ser poderoso y algo más es ser majestuoso, pero es especialmente maravilloso ser fiel. Y lo que encierra la fidelidad de Dios es el amor. Y después Daniel le dice a él en el versículo 7, tuyo es, Señor, la justicia. Él es santo. Él va a hacer lo que está bien, no lo que está mal. Y es maravilloso saber que Dios nunca puede hacer algo mal, que siempre actúa bien, que no importa lo que Él haga, siempre es lo correcto. Y eso debe de llenarnos a nosotros de seguridad. No solo de felicidad, sino de seguridad, porque Dios nunca comete un error, nunca comete una necedad y nunca va a hacer algo que esté mal. Y le dice nuestro Dios, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres fiel, tú eres amoroso y eres absolutamente santo. Y después de todo esto es maravilloso saber que eres misericordioso y perdonador. Y eso podría ser el corazón de todo esto. En el versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y yo no sé si a usted lo llena de gozo saber que Dios es capaz de perdonarlo. Porque lo va a necesitar. Y va a necesitar recordarlo una y otra vez. Sabe que en el idioma original, la forma en la que oró Daniel, cuando le dijo que era perdonador, lo estaba haciendo en plural. Y cuando habló de misericordias, lo estaba haciendo en plural. Es decir, que los perdones y las misericordias de Dios no se acaban. Y ese es el tipo de Dios al que nosotros buscamos en nuestras oraciones.
cuando nos reunimos como iglesia y oramos y vemos a la cruz, nosotros estamos viendo a ese mismo Dios que estaba viendo Daniel. Cuando estamos solos en nuestras casas y tomamos un tiempo para estar en la quietud de esa soledad, en realidad no estamos tan solos porque el Señor está con nosotros. Y cuando levantamos esa oración delante del Todopoderoso, del Misericordioso, del Dios majestuoso que puede hacer todas las cosas, y cuando vemos su majestad, cuando nos damos cuenta de su santidad, y cuando sabemos que está controlando todo lo que está pasando, y mejor aún, cuando recordamos que solo podemos estar delante de Él por el sacrificio de Cristo en la cruz, quien con su propia muerte satisfizo la demanda de Dios a causa de su ira, pero mostrando también su amor. Cuando nos damos cuenta de eso, hermanos, cuando vemos a la cruz y vemos su fidelidad, debe de llenarse el corazón de gozo, de alegría, de seguridad, porque no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A ese Dios es al que adoramos. A ese Dios es al que levantamos nuestras súplicas y ruegos. A ese Dios al que Daniel oró durante 70 años, porque aunque en el capítulo 9 vemos esa oración, Daniel siempre estuvo orando a ese Dios, al Dios de la promesa para Israel, y Daniel recuerdan que era israelita, un judío, al Dios que no puede faltar a su palabra, y le dijo: Señor, lo que tú has hecho es justo, es lo que corresponde, pero hoy estamos aquí, y oí que en tu palabra dice que 70 años nos ibas a tener, y ahora vengo a ti en oración, sabiendo que vas a cumplir con lo que tú has prometido. Una oración basada en la palabra de Dios, cimentada en la palabra de Dios, una oración conforme a la voluntad de Dios, una oración donde dejamos el egoísmo a un lado, una oración donde confesamos nuestros pecados, una oración donde exaltamos a ese Dios, donde lo adoramos, donde lo alabamos, una oración intercesora genuina. Una oración que depende de la persona de Dios. Y un pensamiento final, una oración que se consume en la gloria de Dios. La consumación de todo esto es la gloria de Dios. Lee el versículo 16. Dice así: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. No por amor nuestro, Señor, sino por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel está diciendo: no estamos haciendo demandas en base a nuestra propia justicia, hazlo para que manifiestes tu gran misericordia. Esta es tu ciudad, es llamada por tu nombre, y es tu reputación al final la que está en juego. Versículo 19. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor. Y mire, esta es la conclusión de la oración. Y hazlo.
No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Y como puede usted ver en todos esos versículos, Daniel está diciendo, hazlo por ti, no por nosotros. Como usted puede darse cuenta a través de esta oración, la cautividad de Judá y la inexistencia del santuario en Jerusalén, que era interpretado por las naciones que lo rodeaban como un indicativo de que Dios los había abandonado o que el Dios de Israel no tenía poder, eso era un engaño para esas naciones en su totalidad. Y Daniel está diciendo, Dios, redime tu nombre. No dejes que tu nombre sea manchado. No dejes que se hable mal de ti. No dejes que nuestro pecado corrompa tu reputación. Esa es una auténtica oración que denota madurez espiritual. Perdónanos, Señor, por tu causa. Si nosotros vivimos un día cuando la oración está lejos de este tipo de oración, queridos hermanos, entonces no estamos viviendo para el Señor, estamos viviendo para nosotros mismos. Porque nos vamos a encontrar orando por nuestras propias metas y por nuestros propios fines. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios debe de ser glorificado en nuestras vidas. Y Daniel dice, Padre, pecamos, hemos traído el oprobio, hemos corrompido tu nombre y eso no está bien. Vuelve eso, Señor, perdónanos, restaura la virtud de la santidad de tu majestad. La majestad de tu nombre a los ojos de todos. Llevamos tu nombre, redímelo. Qué maravilloso orar de esa forma y qué maravilloso sería que todos tuviésemos ese mismo sentir y ese mismo pensar en nuestra vida. La oración es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, se reconoce en la negación de uno mismo, se identifica con otros, es fortalecida en la confesión, depende de la persona de Dios y se consume o se consuma en la gloria de Dios. Y este tipo de oración, hermanos, es respondida por nuestro Señor. Y no solo es cualquier respuesta. Yo lo invito a que usted pueda leer en su casa la respuesta que Dios le dio en los siguientes capítulos a Daniel. Parte de esa respuesta la hemos estado estudiando con nuestro pastor Manuel en las predicaciones en las que él ha hecho referencia acerca de la profecía. Es una respuesta abrumadora, pero es la profecía más gloriosa en todo el libro de Daniel. Y es que el Señor Jesucristo vendrá y nuevamente su pie pisará la tierra y establecerá completamente y perfectamente su reinado y se mostrará delante de todas las naciones y gobernará con poder, con santidad y con rectitud. Y si eso a usted no lo llena de emoción, querido hermano, no sé qué más podría llenarle de emoción. Debemos de buscar y anhelar constantemente estar delante de la presencia de nuestro Dios en oración, clamando como el apóstol Juan, Señor, ven pronto. Queremos estar contigo, ven pronto. Queremos adorarte, queremos alabarte, ven pronto. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta noche porque a través de tu palabra nos hablas. Y a través de la vida de hombres como Daniel, sigues hablando a nuestros corazones. Señor, permítenos llevar vidas piadosas y santas delante de ti, ajenas de las pretensiones de este mundo, Dios. No nos permitas apartar nuestra mirada de lo que tú has prometido ya. El día de hoy, Señor, esperamos tu venida y debemos anhelarla vehementemente. Ponga en nuestro corazón ese sentir, así como Daniel leyendo la palabra,
vio que eran los 70 años que estaban cumpliéndose ya. Y apeló y te dijo, Señor, se ha cumplido el tiempo. Nosotros hoy debemos de ver la palabra, entender los tiempos en los que estamos viviendo y saber que aquel día se acerca. Y aunque no nos corresponde a nosotros conocer y saber los tiempos, decir como el apóstol Juan, Señor, ven pronto. Aquí estamos los que te conocemos, a quien tú conociste primero y nos has permitido amar. Aquí estamos expectantes a tu venida, deseosos de verte en el esplendor de toda tu gloria. Te damos las gracias, oh Dios, en esta noche. Tú eres un Dios bueno, tú nos sustentarás, tú nos guardarás hasta el día de tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Buenas noches.